¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Tambores de guerra suenan cada vez con más fuerza en el este de Europa y la inteligencia de Estados Unidos ha puesto ya una fecha a ese posible ataque de Rusia a Ucrania. Estamos hablando de principios del 2022. La creciente presencia militar del ejército ruso en la frontera y la excusa de ejercicios militares han puesto en evidencia las intenciones de Putin de invadir y anexionar a su territorio a la exrepública soviética. El presidente ruso estaría tratando de amasar 175.000 soldados, según ese informe, en lo que resta del año para atacar a Ucrania. En la actualidad hay 50 divisiones del ejército ruso desplegadas en distintos puntos de la frontera. Un total de 70.000 soldados, 94.000 según las estimaciones del gobierno de Ucrania, y con tanques y artillería recién llegados. La amenaza es tan latente que el presidente Biden mantuvo hoy una videoconferencia de emergencia con Putin para advertirle que estaba en contacto con los aliados de Europa y de Ucrania, y si la acumulación de tropas en la frontera se traducía en una nueva invasión, tendría que enfrentar severas sanciones económicas y medidas militares. Sanciones que también habían sido expuestas por la Unión Europea y que podrían significar el aislamiento de Rusia de los mercados financieros mundiales y un daño considerable a su economía. Putin, contra las cuerdas internacionales, se ha defendido como gato panza arriba. Ha dicho que la posibilidad de una invasión a Ucrania es solo rumores. Al mismo tiempo, sus intenciones sí quedan cada vez más evidencia. El Kremlin impulsó una campaña de propaganda interna en la que se acusa a los líderes de Ucrania de ser títeres de Occidente, de promover el odio contra Rusia y de no actuar en los intereses de los ucranianos. Putin busca garantías de que Ucrania no entre en la OTAN como quiere el gobierno actual del país y de que ni Estados Unidos ni sus aliados realicen ejercicios militares en territorio ucraniano o en sus alrededores. Sin embargo, más allá de las exigencias, pues a ese lobo disfrazado de Caperucita ya se le han visto los dientes. Y de esta forma, con nuestros analistas, comenzamos. Bueno, pues que yo les decía que tenemos un panel de lujo, como siempre, dos queridísimos amigos de este programa, Eric de la Fuente, profesor de Relaciones Internacionales de FAIU, me ha acompañado también en la radio, Octavio Pérez, que también me acompañó en la radio, teniente coronel de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Así que, bueno, mi Orzuelo y yo esta noche estamos completamente listos para comenzar el programa. Tengo que presentarlo. Yo juraba que se iba a desaparecer, pero no, insistió en estar esta noche conmigo. A ver, ¿cómo empezamos a entender todo esto? ¿Ataque o no ataque? Bueno, una cosa se llama una postración, y postración hacen muchos países para ejercer. Acuérdate, cuando tú postras o pones tus fuerzas militares, es que tienes una intención, ya sea de ataque o de lograr algún otro objetivo. No necesariamente tiene que ser un objetivo militar. En este caso, los servicios de inteligencia americanos, como tú bien dijiste en la introducción, están hablando, y hay razones porque es el mes de enero, que es lo mismo que ocurre en Corea del Norte, en Corea del Sur, lo que se llama el permafrost. Ahora ya para el mes de enero ya el terreno está suficientemente duro para que unidades de tanques puedan moverse de un lado a otro. O sea, idónicamente, los ataques que se esperaban desde el tiempo de la Unión Soviética eran en invierno, no en el medio de un verano donde los tanques se quedan en lodo y cosas. Entonces, esto... Hay como 6 incidencias del 2014 que Putin ha mandado tropas hacia la frontera, amasado 60, 70.000 tropas. O sea que esto no es nada nuevo. Esto es, ahora, lo que sí se está comparando con el 2014, con la invasión de Crimea, que es aún mayor, lo que te dice que es una alerta. En el Pentágono hay una cosa que se llama indicators and warning, o sea, indicadores y advertencias. Si esto es la normalidad, y si está fuera de lo normal, entonces se alerta que hay un inminente ataque. Ahora, cuando tú ves las fotos satelitales, algunas de esos son unos motor pools. Vamos a pedirlas. Una foto donde tú enseñas una gran cantidad de vehículos amasados juntitos uno al otro. Si tú ves eso ahí, Marian, eso con 3 misiles Scott, que no son ni siquiera un misil, solo tiene cualquier regimiento ucraniano, acaba ahí con casi una división de equipos. O sea, inutiliza, hace lo que se llama combat incapable
O sea, que no pueden ser productivos en combate con ese tipo de formación. Eso se llama ¿cómo se llama? Un motor pool administrativo. Ajá. Cuando tú desplazas tropas para combate, están todas regadas donde haya un mínimo de bajas en el caso de que haya un ataque del enemigo. Porque yo siendo el enemigo, viendo eso, yo enseguida hago un preemptive attack, o sea, ataco y destruyo todo para que no puedan atacar. Claro, pero en el caso de Rusia estamos hablando no estamos hablando de cualquier enemigo, ni estamos hablando de cualquier administración. ¿Hasta qué punto esta administración puede estar involucrada en buscar una solución que vaya más allá de la diplomacia? Creo que es importante para los televidentes saber. Ucrania y toda esa región geopolítica alrededor de Rusia es su prioridad número uno por encima de cualquier cosa en su política exterior, por lo cual hacen lo que tengan que hacer para mantener el control geopolítico. Dicho eso, yo no creo que los rusos quieren atacar. En gran parte... Pues lo están haciendo muy bien, para bueno, no 94.000 tropas, creo, casi 175.000 soldados. Te digo por qué no creo que quieren atacar. La estrategia de Vladimir Putin y de Rusia hace tiempo es mantener zonas congeladas de conflicto que él controla. Las tiene en Moldavia, en Transnistria, un país que no pudo entrar a la Unión Europea. Las tiene en Georgia, otro país que quería entrar a la OTAN, la Unión Europea, cuando él invadió Georgia y mantuvo estas regiones, en el 2008 mantuvo estas regiones separatistas, y en Ucrania podía haber invadido realmente, tomar el este, si hubiera querido, en el 2014, cuando ya tomó Crimea. Pero Crimea es un poquito diferente y ahora te explico por qué. Pero eso es primero creo que el número uno. Número dos, yo creo que Vladimir Putin ha hecho este tipo de estrategia como... Aquí bien apuntamos en el panel varias veces, casi siempre antes de negociaciones. Y esta semana se llevó negociaciones entre cancilleres y hoy hubo una reunión con el presidente Biden que hablan no solo de Ucrania y de la OTAN y la Unión Europea, pero también qué está pasando en Bielorrusia, otra parte importante de esa parte geopolítica. Y por último, Vladimir Putin no cree que la Unión Europea se quiere meter en un problema con él, especialmente porque dependen energéticamente de él y porque Hungría, que es parte de la Unión Europea, que tiene que votar unánimemente, jamás votaría con medidas fuertes contra Rusia, porque es aliado. Pero lo que yo te comentaba en la radio creo que también es una realidad. Yo creo que la situación de Europa en este momento es muy diferente a la del 2014, cuando se invadió la península de Crimea, cuando además se apoyaron a esos grupos independentistas y se creó una revolución interna. Ahora yo creo que Alemania de alguna forma está preocupada, aunque sean socios entre comillas, está preocupada del éxodo que se puede venir de Ucrania hacia Europa, tomando Polonia y tomando Alemania como puertas de entrada. Quiero decir, yo sí creo que es una amenaza peligrosa la que está haciendo Vladimir Putin, y sí creo que a pesar de ese juego de ajedrez que tú estás comentando, quiero decir, para mover el alfil ha movido la reina, me parece. Bueno, mira, tienes aquí varias cosas en juego. Primero, la dependencia energética, que casi siempre es otra cosa muy coincidental. Casi todo, por una excusa que pagaste tarde, así le decían los ucranianos, le cerraba las válvulas. Pero ahora ya, cuando venga el Nord Stream, el nuevo oleoducto, gasoducto directo hacia Alemania, no tiene que preocuparse por Ucrania. Pero una de las cosas que aquí está también en juego es esto, que hay que balancear la ecuación, es el mismo Putin no se puede enfrascar en una guerra de 30 días o más. Claro, no tiene no recursos. puede enfrascarse porque políticamente en su propio país le iría mal. Segundo, ganarse Luhansk y Donetsk, o sea, ocupar el resto de las dos provincias renuentes que han sido abatidas por 8 años de guerra, que son el equivalente al Rust Belt, lo que ocurrió en los Estados Unidos en los años 60, cuando la industria de acero no quiso modernizarse y se fueron para China, para Pohang, para Corea del Sur. Esto ahora es un par de provincias devastadas que si él se apodera, que sería un objetivo, digamos, Putin en enero ataca, el objetivo sería ocupar estas dos porque son mayormente étnicamente, un objetivo limitado para probar un punto, para mantener el jaque de la administración en Kiev. Pero el ocupar esas dos provincias va a ser un sangramiento arterial porque lo que está ahí está destrozado totalmente. Y no ganaría políticamente porque ya él las controla. Ya él las controla y no tiene que pagar por todo esto que estábamos hablando ahora. Y tiene control. Y encima, la invasión de Crimea, que llevó a que el pueblo ucraniano, inclusive muchos étnicamente rusos, se convirtieran anti-Putin.
y la parte del este también, inclusive. Entonces, si él tomara estas dos provincias, además de todo el costo económico que no quiere tener, y además que hubiera una insurrección importante también, sí, y política interna también, haría que entonces a lo mejor sí se aceleraría que el resto de Ucrania que quede, sí entonces diera un paso y tratara de entrar a la OTAN, pase lo que pase, ¿no? Y yo no creo que él quiera hacer esto. Crimea es diferente. Crimea, históricamente, ha pasado parte de Rusia muchas veces, aunque le pertenecía a Ucrania, vamos a tener claro, y se firmó un tratado en el 94 que Estados Unidos e Inglaterra promovieron que Ucrania le entregara las armas nucleares a Rusia por reconocimiento de Crimea. Pero históricamente en poemas, en canciones, en batallas, etcétera, es del alma, un poco del alma. La Marina de Guerra zarista. Sí, Eso exactamente. tiene una historia El este de Ucrania no, y eso es muy diferente. Pero yo creo que hay una cosa, ¿cuánta prioridad es Ucrania para el occidente y cuánta prioridad para Rusia? Ese es un buen punto. Para Rusia es la más alta prioridad, sea lo que sea. Para el oeste no, porque yo recuerdo bien, y viviendo en Ucrania, que para que un ucraniano consiguiera una visa de turismo, que hoy puede ir, para ir a Europa, era dificilísimo. No querían Ucrania en la Unión Europea. ¿Cómo nos fue? Aquí estábamos hablando nosotros dos, nosotros tres, en esta pausa, porque yo les hacía, antes de irnos, una pregunta, les decía, bueno, quizá entonces esto es una especie de prueba de liderazgo por ambos lados, porque desgraciadamente ya vimos lo mal que nos fue en Afganistán. ¿Estaríamos nosotros dispuestos realmente, en el caso necesario, de apoyar militarmente, además de las sanciones, como ha dicho el presidente Biden, a Ucrania? Es una prueba también de fuego para el propio Putin, que ha visto su liderazgo pues recaer bastante en estos últimos tiempos. Mira, si hay alguna administración que él se atrevería a hacer algo, es esta, claro. Porque ya le ha ido políticamente mal en todos los ámbitos. Es más, le va a ir mal a no llevar un diplomático a las Olimpiadas de Invierno en China. Ya veremos cómo respuesta Xi Jinping. Pero en realidad, posiblemente, parte de lo que está ocurriendo es esto, es tanteando, probando cuán fuertes son los americanos en las sanciones. Porque una cosa es que yo te quite del Banco Internacional Monetario, quitarte las remesas, eso afectaría. No sería solo Estados Unidos, sería a nivel mundial, porque a la Unión nivel Europea mundial. también se adhiere. Entonces, pero ¿quién es el que respalda todo eso? Porque la Unión Europea puede decir, yo voy a hacer esto, pero si los americanos no ponen el dedo para respaldarlo, los europeos no se atreven a amenazar en nada. Y hay antecedentes, ¿no? Porque cuando el presidente Biden era vicepresidente, no solo estuvo la invasión de Crimea, claro, y el este de Ucrania, pero también fue Siria, donde esta administración puso una línea roja y los rusos, desde el principio, fueron los que ayudaron a Bashar al-Assad a estar en el poder hoy, porque ellos tienen una base muy importante, la única base naval en aguas que no sean tan frías, y al principio se puso línea roja y los rusos mandaron sus aviones y sus militares. Primer desplazamiento desde el tiempo de la Guerra Fría, de la Segunda Guerra Mundial, que hubo de, ¿cómo se llama?, bombarderos estratégicos, primer disparo de misiles estratégicos, todo eso ocurrió bajo la administración de ¿quién? Claro, pero por eso, pero fijaros, si cuando ocurrió lo de Afganistán y la salida de las tropas de Estados Unidos de Afganistán de la forma que salieron, una de las cosas que se puso obviamente en el mapa en ese momento es qué pasaría si Rusia decide invadir Ucrania, qué pasaría si China decide invadir Beijing. O sea, el tema estaba, ¿cuál sería la reacción de este gobierno? Vamos a verlo ahora. Y esa es la desgracia, que estamos viendo todos estos panoramas. Esto es como jugar un juego de ajedrez en 3 dimensiones, donde cada movimiento que hagas en un plano se repercute en los otros 3. Estás jugándolo a 3 veces. Ay, perdónenme que me están hablando de juegos, pero yo tengo que comentarles algo a los dos y también comentarlo con nuestros televidentes, que antes de venir estaba leyendo una noticia que a mí la verdad que me ha sacado totalmente de onda. Kim Jong-un, en Corea del Norte, ha decidido que va a fusilar a todos aquellos que vean el famoso juego del calamar. No, pero no es una broma. Acaba de matar, acaba de asesinar literalmente a una persona que había traído una USB y estaban tratando de piratear la serie. Ha metido en la cárcel a 19 estudiantes a un campo de concentración por 5 años y a los profesores los ha desterrado a hacer trabajos forzados. O sea, que no le puedo decir es uno de los cosa. juegos más famosos en TikTok. Pero ya que has hablado de lo del juego de los juegos, déjame comentárselo a nuestro... Te voy a vincular un poco de lo peor que pueda a lo que estamos también hablando del tema de las sanciones. Todas estas sanciones que hablamos de multilaterales, yo creo que harían poco. Las sanciones que realmente
serían duras contra Rusia es sancionar a oligarcas alrededor del que controlan las grandes empresas, a servicios de seguridad del ejército, de congelarle sus activos en el occidente, de que no puedan viajar con su familia al exterior, y eso le crearía una presión total. Pero no pasa, ¿por qué? Porque como Kim Jong-un, ¿dónde estudió él? En Europa. ¿No? Y no sabían que él era el hijo del padre y del nieto. Entonces, los bancos en Europa, en Estados Unidos, en otras partes, ese tipo de sanciones no lo hacen. Pero ese es el tipo de sanción más puntual, en vez de sanciones generales, que puede presionar. No porque de repente un círculo que tengas alrededor importante se sienta que el costo-beneficio de mantener sus cosas ahí ya no es igual, no puede ser. Sí, pero yo no creo que el occidente está dispuesto a hacer eso. El sabotaje lo estábamos hablando antes de entrar en el set. ¿Quién es el ex primer ministro de Alemania? Claro. ¿De qué miembro de quién es? Lo hablábamos, el Chancellor Schröder, que era antes de Merkel, se sienta en la junta directiva de Gazprom. Lo dijimos en la radio. Que es la empresa que hace el gasoducto. Sí, Alemania no va a penalizar. The enemy is within. No en va a otras penalizar a palabras, Rusia. hay un gran número de oligarcas que ya están sancionados. Sí. Pero si tú tienes de este lado de la moneda gente que tiene todavía intereses, lo que es la industria del gas y del petróleo, que muchos intencionalmente, y esto no es una cosa que ocurrió hoy, esto llevan 20, 30 años en los boards ejecutivos de todas estas compañías. Si vamos a la Riviera Francesa y a la Costa Brava española y podemos seguir el banco, ¿quién tiene grandes de esas propiedades? Dinero ruso, la banca inglesa. Vayan a Luxemburgo, simplemente tienen que ir hasta allá y hacer un poquito así en las cuentas y van a ver las cosas maravillosas que encuentran en esos bancos de Luxemburgo. Pero hay otro tema que a mí me llama la atención con Rusia, ¿no? Y es en esa especie de balancear qué vas a hacer tú, qué voy a hacer yo, voy a medir mi liderazgo con tu liderazgo. Yo creo que el tema del gasoducto y de lo que ha pasado aquí en Estados Unidos cuando Biden decidió por órdenes ejecutivas cerrar el desarrollo de esos gasoductos y dárselo a Rusia, forma parte también de cómo Rusia considera el poder que hay ahora mismo en los Estados Unidos. Yo creo que Putin, que lleva muchos años ahí y es un jugador de ajedrez, que mira las piezas adelante. Le han pedido más, le han pedido, o sea, es alucinante que lo cierren aquí para cuidar el planeta y se vayan a pedirle más producción a Rusia, porque eso no es el planeta, eso es Rusia. Él ha medido todas las administraciones norteamericanas y creo que le ha tratado de sacar partido de una manera u otra en las negociaciones. En este caso, él lo que tiene calculado es que no va a haber una respuesta potente porque hay otros problemas internacionales que Estados Unidos tiene, que está negociando ahora con Irán, eso no lo hemos hablado. Esto es un tema importantísimo para esta administración. China obviamente está en el centro. No, lo que van a buscar es mantener una estabilidad, no van a formar... Se van a repartir el globo terráqueo. Un gran conflicto por Ucrania. Es como si estuviéramos hablando de México, que sería una prioridad para Estados Unidos al lado. No van a irse a jugar todas sus cartas en la frontera de Rusia. ¿Y qué le está pasando a nuestras agencias de inteligencia? Porque obviamente la agencia de inteligencia, el informe ha sido preocupante y ha sido un informe que además ha pasado al Washington Post y varios Como medios. Militar, si yo estoy viendo un movimiento de tropas sin precedentes, yo tengo que reportarlo. Pero ¿cómo lo interpretan? Bueno, se interpreta. Ahora, en la faceta política lo tienen que dar los analistas de la CIA, que tienen que decir, mire señora, aunque ustedes estén viendo esto, todo esto está detrás de eso, ¿comprende? Pero militarmente, si yo tengo que reportar, como hice por 3 años y medio en la Agencia de Defensa e Inteligencia, Corea del Norte, si yo vi un movimiento de un tipo de armamento que no se ha visto en ese lugar, era una cosa que era un indicator, un warning, que había una señal de un ataque inminente. Entonces, eso, por un lado estamos viendo eso. Ahora, ¿por qué sale a luz pública esto y no sale todo lo que está detrás de bastidores? Eso te dice la fuerza o la debilidad de una administración de poder lidiar y entonces decir yo voy a confrontarlo y le voy a cortar la banca y le voy a cortar el intercambio de rublos. Eric, una reflexión de un minuto. La reflexión es, yo vuelvo a lo que es importante. En la política internacional hay prioridades para cada país y cada país ve sus propios intereses. Para Rusia, Ucrania y su eje alrededor del país es su prioridad. Mantener a la OTAN lejos y a la Unión Europea lejos y están dispuestos a escalar el partido en gran parte porque saben que no es la prioridad ni 1, ni 2, ni 3, ni 4 para Estados Unidos y para la Unión Europea y por lo cual creo que ojalá que no haya ninguna invasión, pero yo creo que van a haber negociaciones, creo que ha pasado antes. Dicho eso,
cuando tienes tantas fuerzas militares alrededor, cualquier error, cualquier falla de cálculo puede llevar a una catástrofe. Pero yo veo una negociación andando y no veo un conflicto armado. Octavio. Secundando eso, cuando tú tienes tantas tropas en ámbitos de entrenamiento, en confrontación, existe el peligro de que algo pueda ocurrir. Y eso es el peligro más grande que tenemos ahora, independiente de la geopolítica. Porque un soldado nada más que tiene que ver el frente, ve un movimiento que no es normal y hay un preemptive attack y tenemos un tremendo evento donde hay varios muertos porque los políticos no pudieron llegar a un acuerdo. Y esa es la desgracia de los militares, tener que limpiar lo que los políticos no han hecho mundialmente. Bueno, pues no podemos acabar con una mejor reflexión. Mi querido Eric, Octavio, muchísimas gracias a los dos por habernos acompañado. Y lo dicho, parece ser, por nuestros expertos y por lo que estamos viendo sobre el terreno, que esto sí sería, de momento, la fiesta del corcho. Tendremos que ver si vence la diplomacia y evitar lo que nos decía Octavio, que no haya ninguna equivocación por parte de ninguno de esos militares que pueda acompañar una guerra no anunciada.